Buenas, vamos con el final número 4 del libro Los 100 finales que hay que saber, de Jesús de la Villa. En los 3 primeros vimos cómo en un final de rey-peón contra rey, el bando fuerte debía jugar para coronar el peón y ganar la partida si era posible. Hablamos del camino del peón, de la oposición, de las casillas críticas, que son conceptos muy interesantes cuando en un final de rey-peón contra rey se quiere coronar el peón. Sin embargo, en los finales 4 y 5 veremos que todo eso que hemos estudiado no sirve en el caso de que el peón sea de torre. El peón de torre es el más difícil de coronar, es decir, un peón que está en la columna A o en la columna H, es más difícil de coronar por el hecho de que si el peón llega a la séptima fila protegido por su rey, entonces puede ahogar al rey del bando débil si el rey del bando débil sabe dónde colocarse, que por cierto es justo delante del peón. Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar cómo se ganaba con un peón que no es de torre para ayudar a entender por qué con el de torre no funciona esa misma estrategia. Muy bien, pues aquí tenemos el diagrama. Esta posición la hemos visto múltiples veces en los anteriores episodios y aquí le toca jugar al blanco. Como le toca jugar al blanco, el negro tiene la oposición con el peón en sexta y va a ganar. El blanco puede intentar interponerse delante del peón, pero ya sabemos que aquí no hay nada que hacer porque ahora el negro avanza su peón y el blanco la única jugada que le queda es rey F2, digamos, huir por el otro lado. Es decir, el blanco ahora tiene una jugada que es salir por la columna G, es la que hace, rey G2, es la única, y ahora ya el negro, el bando fuerte, puede entrar en séptima y no se puede evitar que ese peón corone. ¿Por qué esto no funciona cuando el peón es de torre? Pues vamos a verlo usando el mismo diagrama, pero con un peón de torre. Este es el diagrama que hemos usado antes, y ahora en este de aquí tenemos exactamente la misma posición, pero el peón es de torre. ¿Qué pasa ahora? Fijaos que si ahora el rey hace rey H1 interponiéndose delante del peón y el negro juega H2, el rey blanco está ahogado, porque esta casilla se la quita el rey y esta se la quita el peón. Y ahora, como no existe una columna más allá, el rey no puede escapar por el otro lado, como decíamos antes, el rey se va por el otro lado, aquí no existe el otro lado. Y si fuera la columna A, pues igual, no puede irse porque no hay más columnas. Entonces, en este caso, el rey está ahogado. Con solo ponerse delante del peón y mantenerse en la esquina, fuerza las tablas porque el rey del bando fuerte, si quiere apoyar a su peón, tiene que ahogar al rey del bando débil. Y evidentemente, si no lo apoya, pues el rey del bando débil lo capturará. Por último, y como curiosidad, decir que el número de peones no influye. Es igual que sea rey y peón contra rey, que rey y 6 o 5 o 4 o 3 o 2 peones de torre contra rey. Evidentemente, si son peones de torre, doblados en la misma columna. Claro, si aquí hubiera un peón en la columna A, entonces la cosa cambiaría mucho y el blanco estaría en graves problemas. Pero aquí, el rey blanco, que está en jaque, no debería poder estar en jaque, pero es una ilustración de qué pasa si hay múltiples peones en la columna. El rey solo tiene que ponerse delante y ahora el negro corre peligro de ahogarle. Es decir, debe ceder un poco la presión con el rey, porque evidentemente el peón de H2 ya no puede retroceder, nunca puede retroceder. Entonces debe retroceder con el rey, momento que el blanco, retroceder o alejarse, momento que el blanco aprovecha para capturar el peón más cercano. Si el rey de bando fuerte pretende seguir defendiendo sus peones, el blanco se mantiene delante de los peones, el rey avanza. El rey del bando débil momentáneamente se pone en G1 con la intención de volver a H1, avanza el peón, vuelve a H1, vuelve el peligro de ahogado, hay que alejarse, capturamos el siguiente y así el blanco es una máquina de capturar peones. Puede esperar el tiempo que quiera en estas dos casillas, pero cuando el negro se decida a alejarse o a avanzar un peón, pues sencillamente riesgo de ahogado, hay que alejarse, se come el siguiente y así podríamos estar hasta que se liquiden los 6. No hay ninguna esperanza de coronar ni un peón de torre, ni 6 peones de torre, si el rey del bando débil puede ponerse delante. Y eso es todo. Los finales 4 y 5 son muy cortitos, solamente tratan sobre 2 excepciones de cómo forzar las tablas en los finales de peón de torre, y hay 2 posibilidades, ponerse delante y otra opción más que veremos en el final número 5, en la que veremos que el rey del bando débil ni siquiera necesita llegar a ponerse delante del peón. Si quieres saber cuándo salen, si te están gustando, siempre puedes comprarte el libro en papel y repasarlo. Si quieres saber cuándo sale el siguiente, suscríbete. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.